Gracias por la espera. Bienvenidos todos a la cuarta sesión de los 2000 autores nicaragüenses del nuevo milenio. Tenemos el honor de contar con nosotros con Madeline Mendieta, poeta, en esta charla. Madeline es la primera mujer y además la primera poeta que está con nosotros en este ciclo de charlas. Madeline nació en Managua en 1972. Es poeta, autora del poemario bilingüe Inocente Lengua, publicado en 2007 por Amerrisque, traducido por Rick McAllister. Entre otras antologías, ha sido incluida en la antología hispanoamericana Mujer Rota en 2008 en homenaje a Simone de Beauvoir, miembro de la Asociación de Escritoras de Nicaragua, ANIDE, y del comité organizador del Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua. Es también directora de la Biblioteca Alemana Nicaragüense y ha experimentado performance en proyectos como Carlos Martínez Rivas Project, La Puesta en el Sepulcro, y Marilyn Project, Ser Rubia No Es Tan Cool. Es licenciada en literatura por la UNAM Managua. Un aplauso de bienvenida para Marilyn. Antes de entrar a la charla, un par de anuncios de rigor. Les invito a que pongamos nuestros celulares en vibrador o los apaguemos para que no haya interrupciones. Aprovecho también para mencionar que la siguiente charla corresponde al poeta Carlos M. Castro. Ha sido movida un día y pasa del martes 28 de agosto al miércoles 29 de agosto para que no haya conflicto y ambos públicos podamos disfrutar, en este caso del 28, con el poeta Franklin Caldera, que viene especialmente desde Estados Unidos. Con Madeline ya hemos tenido una plática previa. Sobre esta plática previa vamos a estar tocando algunos puntos para compartir con el público. Estamos en transmisión en web desde www.los2000.com, donde también archivamos las transmisiones anteriores y la transcripción de todas las sesiones también anteriores. Madeline, muchas gracias por venir. Aprovechamos pues para iniciar esta plática. Madeline, vos nacés en una fecha paradigmática, una fecha que es referente en nuestra historia. Estamos hablando de 1972. Así es. Y al mismo tiempo, cuando cumplís tu mayoría de edad, es otra fecha también referente en nuestra historia, como es la derrota del sandinismo en las elecciones de 1990. Estas dos fechas, para vos, ¿cómo te han marcado? Bien, primero pues gracias por invitarme a ser parte de este hermoso grupo que es el 2000, hermoso y controversial grupo 2000. Sí, efectivamente, pues como estás diciendo, son dos fechas y dos referentes importantes en la memoria histórica de nuestro país. Pues uno, la devastación de la ciudad de Managua, pues todas las personas tienen un referente importante que es antes y después del terremoto. O sea, la historia de la Managua moderna, digamos, se divide en esas dos etapas. Entonces, cargar con esa memoria del antes, escuchar en mi familia todas las historias, ¿no? Que la casa, las calles, los lugares que eran muy importantes para ellos, solamente tenerlos como algo nada más que oral, que te lo transmiten de una generación a otra. Y luego vivir pues una revolución y luego ver la caída de una revolución que todo el mundo puso y apostó por ella, también fue un momento muy importante en la historia de nuestro país. ¿Cómo marca eso? Obviamente, pues te va formando una visión distinta de ver la vida y de ver los procesos, definitivamente en la historia de una sociedad. Entre estas dos fechas estamos hablando de tu infancia y tu adolescencia. Así es. ¿Qué tal fue tu infancia? Bueno, mi infancia, una infancia feliz, que te puedo decir, llena de libros. En mi casa siempre hubo libros, afortunadamente, llena de música. Mi familia materna, sobre todo, bueno, por ambas familias, siempre fue una familia alegre, llena de fiestas, llena de música. Los niños siempre fueron importantes en la familia. Siempre para ellos las atenciones en todo sentido, las navidades, por supuesto, que eran muy alegres y llenas de primos, llenas de gente. Y luego mi
adolescencia fue distinta, ¿no? Porque estábamos viendo un proceso bastante difícil en nuestro país, entonces tenía sus cosas también. Entonces, este proceso de la revolución no solo me marcó a mí, marcó a toda una generación, pues definitivamente pues la revolución no fue solo soplar chimbomba, fue una cosa muy dura, pues ver a tus compañeros de aula que hoy estaban y al día siguiente no estaban, ya sea porque se habían ido a la guerra o porque se los habían llevado a la guerra. Entonces eso no es como fácil de digerir, ¿verdad? Para una adolescente. Vos mencionabas que en este contexto para vos la literatura fue como un refugio para lo que así no podías expresar. Así es. O sea, yo me refugio en la escritura porque obviamente, bueno, a mí me toca ser una disidente, no tan militante dentro de la revolución, pero yo no estaba de acuerdo con algunas cosas, pues obviamente la juventud es rebelde y no me gustaba que me prohibieran y me pusieran límites. Para mí era como desgarrador que a un joven se le ponga demasiados límites. Entonces, como no tenías esa libertad de expresión, me refugiaba pues en mis escritos, aunque era algo bastante cursi, pues lo que escribía a los 16, 17 años no era nada publicable, pero ya empezaba a hacer mis primeros garabatos. Y esos primeros garabatos, en cierta forma, eran un reflejo de una pasión tuya. Sí, es que definitivamente yo desde los 15 o 14 años aproximadamente, yo ya empiezo a descubrir mi pasión por la escritura, no tanto por la poesía como tal, sino mi pasión por la escritura. Entonces mis textos de historia, de sociología, todo aquello que lleva análisis e interpretación, me encantaba escribirlos. Pues, entonces empieza por ahí, primero la lectura, porque pues como te decía, en mi casa siempre hubo libros afortunadamente y era una lectora muy precoz, pues desde pequeña me gustó mucho leer y luego cuando ya llego a la secundaria empiezo a descubrir la escritura como tal. Has sido enfática en decir que tu pasión era la escritura y no tanto la poesía. Exacto. Exacto. También mencionabas en la plática previa de que para vos estudiar literatura fue algo circunstancial. Totalmente circunstancial. Yo quería estudiar periodismo, te comentaba eso, porque, bueno, aparte que mi abuela paterna era periodista y también era poeta, entonces yo quería como seguir los pasos de mi abuela, ¿verdad? Mi abuela paterna quería ser periodista como ella, pero por unas circunstancias que también pues en ese tiempo sucedían, yo no entro a la universidad. Yo no entro a la universidad porque pues había una selección un tanto rara para escoger a los que tenían que ingresar a la universidad y yo me quedo sin entrar a periodismo. Y me entra una depresión horrible porque esa era mi pasión, pues. Yo dije, no, yo quiero ser periodista. Ya lo había experimentado, pues. Y luego pues entro a la carrera de literatura como una opción para no quedarme fuera del sistema y adentro de la carrera de literatura empiezo a descubrir otras cosas que probablemente ya las tenía, pero que no quería enfrentarlas, como era el hecho de decir sí me gusta escribir poesía. ¿En tu adolescencia y en tu infancia nunca te viste como poeta, nunca te imaginaste como poeta? No, nunca me imaginé como poeta. Y de hecho, cuando entras a la universidad, tu intención de estudiar literatura era como un puente para lograr estudiar periodismo. Sí, lo que normalmente mucha gente hace, ¿no? Cuando entra a una carrera opcional, está un año y luego salta a la carrera que ha escogido o busca otras opciones. Sin embargo, mis profesores fueron los que más creyeron que yo tenía ese talento y ellos se esforzaban para reclutarme y decirme, no, quédate estudiando literatura. Ya tenía todos mis documentos listos para hacer el traslado a la carrera de periodismo y el decano me preguntó, ¿qué es lo que a vos realmente te apasiona? Yo le dije, escribir. Entonces me dijo, quédate. Me convenció y pues terminé la carrera de literatura y definitivamente pues yo creo que tenía razón pues de haberme quedado estudiando, pero eso no significa de que eso te hace un poeta. Ahora, es curioso que la mayoría de los invitados a estas sesiones han iniciado su vida literaria pública, visible, en la universidad. En tu caso, vos fuiste enfática en señalar que no publicaste nada durante tus años de universidad. No, yo te comentaba pues que siempre yo fui un poco hermética en ese particular. Para mí escribir poesía era algo muy íntimo, muy privado y no me veía
soltándome entre la gente, diciendo cosas que para mí eran muy, muy íntimas, ¿no? Se los enseñaba a mis profesores y a mi abuela paterna, que también escribía poesía, pero a mí me daba como pena, pues yo no estaba totalmente convencida de que realmente yo tenía algún talento o que yo tenía algún tipo de inclinación hacia eso. Y por más que me decía, no, no puede ser, pues no estaba convencida realmente. ¿No tenías una concepción segura de vos misma como poeta? No, no. Algo muy curioso para alguien que ha pasado 4 o 5 años estudiando justamente literatura. Es que realmente ahí, bueno, tenemos unas discusiones incluso con los compañeros. Yo creo que la poesía no necesita una escuela literaria como tal, es importante, pero dentro de esta misma generación hay gente que ha estudiado otras cosas, pues vos mismo sos abogado, pues, entonces, y tenemos personas que han hecho otras carreras. La pasión por la escritura no tiene que ver con una carrera que elegís para hacer algún ejercicio, pues es totalmente distinto. Hay gente que es médico, hay gente que es arquitecto, gente que son artistas plásticos y escriben poesía. Entonces, no es una fórmula, pues estudias literatura vas a ser poeta, porque no es así. ¿Y cuál era tu propósito cuando ya decidís quedarte en la carrera de literatura? Bueno, mi propósito, me apasiona las letras. Mi propósito era los ensayos, la crítica literaria, que ya empezaba a darme cuenta que hacía mucha falta en este país y todavía hace mucha falta. Entonces sí me gustaba esa línea, ¿no? De escribir artículos sobre crítica de diferente índole, pues de pintura, de música, de lo que fuera. Pues entonces yo empiezo a darme cuenta de eso, pero no, como te digo, decir sí, ya voy a empezar a publicar, ya voy a empezar a hacer algo. Y en esta transformación de tu concepción propia como poeta, que seguramente fue un proceso muy lento, ¿qué factores influyeron para que vos dijeras soy poeta? Yo creo que en este particular estoy de acuerdo con Javier, que estuvo en unas sesiones anteriores. Yo creo que todo escritor y todo artista, antes que preocuparse de el trabajo que esté haciendo, yo creo que primero tiene que vivir, tener experiencias, madurar internamente, pasar procesos internos para poder luego decir sí, yo quiero. Porque a veces en la premura y en la, digamos, carrera de querer escupir en rueda, como decimos en Nicaragua, de pertenecer a un círculo, a un grupo literario, muchas veces pues escribís 2 o 3 cosas, apareces en algún libro y después te desapareces por toda la vida, pues. Entonces nunca para mí fue como una desesperación. Yo más bien en ese instante lo que yo quería era cerrar círculos, pues, completar algunas cosas como estudiar, como viajar, como tener pareja, ese tipo de cosas que todo el mundo las quiere, pues, ya, pero llegó, la poesía llegó después. O sea, yo cuando ya me veo en un momento conmigo misma, entonces yo digo, esto es lo que quiero realmente, esto es lo que me apasiona, y siempre lo he tenido como guardado en un cajón. Entonces, cada quien tiene sus procesos distintos, ¿no? Hay gente que madura hasta los 60 años, hay gente que nunca madura, hay gente que tiene sus procesos. Entonces, creo que era más que todo eso, que yo quería vivir y encontrarme conmigo. Al observar a los miembros de esta generación, hay varios comentarios de asombro sobre la edad en que publica la mayoría. Estamos hablando que un buen número de miembros de este grupo contemporáneo, para no usar la palabra generación, ha publicado incluso antes de los 20 años. Sí. En tu caso, tu primera publicación en un medio periódico, que en este caso es la Prensa Literaria, llega cuando estás con 29 años. Así es. ¿Cómo es la historia de esta primera publicación? Bueno, la historia ya estaba, ya de tiempo atrás yo ya quería publicar, y la historia, ¿cómo empieza? Estaba trabajando en el Banco Central, en la parte de Relaciones Públicas, y conozco a un señor pues que realmente pues fue como mi mentor pues para mí, don Roger Fischer, a quien le tengo muchísimo aprecio, y él pues me presenta con las miembros de ANIDE, con Isolda Hurtado y con Gloria Gaguardi,
me las presenta y ellas siempre me recibieron con mucho cariño. Entonces vas metiéndote en ese círculo, ¿no? Conocer a la escritora, luego ellas empiezan a hacer talleres, conozco ya los grupos literarios que ya estaban formados y estaban también en pugnas y en discusiones literarias más que todo. Y pues yo, como te digo, siempre solitaria, al margen de todo grupo, y conozco a Marta Leonor González, pues que también era parte de ANIDE, y así pues empezó, pues le mandé mis textos por correo, como todo el mundo hace, pues, y esperé un tiempo, y me decía, ya, espérate un momentito, ya te lo voy a publicar, hasta que ya salieron, pues. Vamos a hacer una pausa aquí en este momento de 2001-2002 para invitarte a una primera lectura. Nos acompaña el cantautor nicaragüense Jardiel Vilches, que igual estará junto a Madeline en su lectura de poemas. ¿Se escucha el fondo cuando hablamos? Sí. Ya no me soporto en las grietas de la espera, ni en el sopor del silencio. Enriqueta Ochoa. Se agrieta la distancia, el abismo de la ausencia abre paso a su camino. Se adelgaza la ruta de mi corazón al tuyo. Se omiten los tácitos cariños tibios. ¿Dónde se han ido las mariposas de mis manos? Tejedoras indisolubles de palabras. Ya no encuentran refugio en el triángulo de tu pecho. Nos inundamos de silencio, sin barca ni deriva, sin vela ni tormentas. Náufrago irremediable con un ancla a cuestas. No sé hilar Penélope anhelos. Solo puedo bordar versos, tramar irisados sueños, hilvanar orugas encantadas. No sé tejer Penélope destinos. Un vendaval de orquídeas escurren por mi pelo. Gélido soplo avisora el mástil lejano de un navío. Espero en el borde miope del anhelo que los vientos me anuncien, Ulises, tu regreso. ¿Dónde están mis hijos? Plegaria de la Llorona, leyenda popular. ¿Dónde están aquellos por quien deambulo por las noches? Los que dejaron arados los pliegues de mi útero. Ingratos taciturnos malhechores del destino. ¿Qué se hicieron las huérfanas embravecidas? Livianas luciérnagas clandestinas que dejé olvidadas en un lupanar. Una plegaria por mis críos sepultados, los extraviados, los perseguidos, los secuestrados,
los asesinados por la calumnia indeleble de mi leyenda. Pido una oración por mis malos hijos, los desterrados, los enterrados en los escombros de mis penas, los angustiados vampiros nocturnos, mis sedientos hijos huele pega, los infames corruptos de armadura inmaculada, narcotranspirantes, inhaladores de muerte. ¿A dónde fueron a parar mis peregrinas marginales, mis defuntas latitudes, esperpentos dibujados en los eslabones de mi piel herida? ¿Por qué no contestan esos malagradecidos, búhos negros comerciantes, despitrajeadas pitonisas, los malhechores de la risa, batracios del encanto, los matarifes de lenguas inocentes, las infernales seductoras de la rabia? ¿Por dónde andan las chifleteras, las picheleras, las marionetas, los chupacabras, los lamebotas y los piedreros, los hackers, los come cuando no hay, los abusivos empedernidos, los violadores de pueriles almas? ¿Por qué me castigan con su desprecio? ¿Por qué no simulan una mueca obscena de cariño? Si al fin y al cabo yo soy su madre. Gracias, Ariel. Habíamos hecho una pausa en 2001-2002. En esta etapa de tu vida, ¿te encontrabas trabajando en el Banco Central? Sí, aproximadamente ya en 2002, 2003, sí. Ya. En el Banco Central, vos fuiste la cara, la persona que promovió un momento que fue determinante para aquellos años, que eran las noches culturales del Banco Central. ¿Cómo nace esta iniciativa y si pudieras hacer un recuento de en qué consistió este proyecto? Bien, como te comentaba que estaba de encargado de cultura el señor Roger Fischer en ese momento, pero pues el banco tenía una línea, pues que era una línea para la gente adulta, por decirlo así. Y cuando él me conoce mis textos y mi inclinación hacia la cultura, él me invita a que yo atraiga a todos los jóvenes que ya pues andábamos, ya nos conocíamos y andábamos en algunas actividades, pero que en esa fecha no había un espacio, no había un lugar
donde los jóvenes se presentaran. O sea, sí estaba algunos lugares, pero generalmente ya presentaban a escritores que ya tenían cierta trayectoria. Entonces, todos aquellos jóvenes que no teníamos libro en ese entonces, no teníamos absolutamente nada, empezamos pues a reunirnos y a crear pues una bonita experiencia, como lo fue las noches culturales para jóvenes, que lo empezamos así un poco experimentando, y recuerdo que la primera lectura la tuve con Alejandra Sequeira, con Andira Watson, creo que estaba, a ver si recuerdo, creo que era Yasmina Caballero, creo que fue así una noche para un 8 de marzo, lo recuerdo muy bien, y gustó tanto, y tuvimos una bonita convocatoria, y lo hicimos en una terraza que tenía la biblioteca del Banco Central, porque no nos gustaban los espacios. Ya desde ese entonces ya no nos gustaban los espacios demasiado formales. Entonces lo hicimos en una terraza y gustó a don Roger, que era el encargado de cultura, y me dijo, hacete cargo de esto. O sea, me lanzó al agua y pues antes de ser escritora conocida, mi primer, digamos, trabajo o mi primera incursión fue como promotora cultural, haciendo estas actividades, y por ahí pasaron casi que la gran mayoría de los 2000 y todos los que no están presentes en el libro. Pues que yo invitaba a todas las personas, independientemente del grupo literario a que pertenecían en ese entonces. Y no solamente invitaba a escritores, también pues invitaba a músicos, invitaba a gente que también hacía teatro y danza. Entonces era una experiencia bastante enriquecedora. Yo recuerdo que por ahí pasamos todos. Todos. Cuando estábamos empezando. Sin excepción. O sea, sin libro publicado. Sin libro publicado y todo el mundo con sus papeles. O sea, todos pasamos por esa experiencia. Y yo creo que también fue una escuela, ¿no?, de formación y de consolidación para esta generación, porque eso fue como una plataforma, no solamente para mí, sino también para otros amigos, de ir aprendiendo a hacer actividades. Fue como la primera puerta que se nos abrió para que los jóvenes nos apropiáramos de un lugar y pudiéramos expresarnos. Y también fue de alguna forma tu primer contacto con estos jóvenes que previamente habías conocido a través de las actividades de ANIDE. Exactamente, y que ya todos estaban en grupos, pues ya estaban los Literatosi, los Tribal Literarios, estaban por ahí los 400 Elefantes, o sea, todos tenían ya un grupo. Como yo entro, como te digo, tarde, digamos, a este mundo de la literatura, entonces yo siempre me mantuve al margen de cualquier grupo y nunca me ha gustado pues pertenecer ni casarme con un grupo definitivo. Creo que mi espíritu libre en ese particular me ha servido mucho en mi trabajo de promoción. Cuando te dedicas a hacer promoción cultural, vos no podés inclinarte hacia una persona o hacia otra, vos tenés que estar abierto a todas las propuestas y ser una persona más bien incluyente y tratar de hacer puente y no pared entre un grupo y otro, pues que siempre me han parecido pues las discusiones un tanto innecesarias. Sin embargo, algunas enriquecen pues y hacen crecer a un grupo o a un determinado movimiento o generación. Incluso me habías mencionado que en tu tiempo universitario todos los que estaban con vos no tenían inclinaciones literarias y que se dedicaron más a la docencia. Sí, la mayoría, y aquí está una compañera que yo pues la aprecio muchísimo de la universidad y vino a acompañarme esta noche. Sí, la mayoría tenían otras inclinaciones. Realmente no conocí yo gente muy cercana a mí que le gustara o le apasionara tanto la poesía. En el Banco también se gestó tu primer libro, tu único libro publicado hasta ahora. Sí. ¿Cuál es la historia de Inocente Lengua? Bueno, la historia de Inocente Lengua es bien curiosa porque yo estaba preparando mi libro, asesorada por don Roger Fischer. También me ayudó Francisco Ruiz Judiel en la preparación del libro. Él me daba algunas sugerencias, algunas cosas. Te comentaba que tuvimos una sesión ardua de las sesiones que le encantaba a Francisco porque a él no le convencía el título. Pues hicimos un ejercicio de toda una tarde y al final me dice, ¿sabes qué? Me citaste y pasamos hablando, me hiciste perder el tiempo y total de que estabas convencida de que el título te gustaba. Pues. Pero así era Fran, pues definitivamente. Y el título quedó. Y el título quedó, pues. Y al final Fran me acompañó también en ese proceso. Cuando estaba yo armando el libro y estaba ya casi lista, coincidió pues dos amigos, bueno, por un lado don Roger Fischer, por otro lado Gustavo Mercado, que es un amigo que es historiador, conocían a don Melvin Wallace, que es el de Amerrisque.
y me dicen, ¿sabes qué? Deberías de ir donde Melvin, presentarle tu libro porque anda buscando una poeta joven para publicar. Entonces yo fui, me metí al proceso también de escoger la diagramación, me senté con el diagramador a hacer todo el asunto de la diagramación, el tipo de letra y todo eso. Y llegué donde don Melvin ya con el libro casi listo, pues. Lo único que hacía falta era la fotografía. Y también conocí en ese momento a Hansel Lacayo y le comenté, pues yo también le mandé mis textos a Hansel para que él los revisara un poco, hiciera una lectura, y le comenté pues que estaba en el proceso y que no tenía fotografía, y él me hizo la fotografía del libro. Entonces el libro fue una colaboración muy bonita de varias personas, y al final cuando le presenté a don Melvin, pues efectivamente necesitaba una poeta joven porque él iba a presentar el libro en la feria centroamericana que en ese entonces se estaba dando. 2007. Y así fue, en el 2007, y así salió, pues, o sea, tuve una suerte enorme realmente. Ahora, hay un elemento que no hemos abordado, que tu libro llega al editor ya traducido. Sí, ese elemento sí no lo hemos abordado. Tu primer libro sale en edición bilingüe, español-inglés, traducido por Rick McAllister. Sí. Que es algo inusual que un primer libro, la primera edición de un libro sea en bilingüe. Sí, esto fue una anécdota curiosa porque estaba yo en el Festival de Granada, en una lectura en Masaya, y se me acercó este gringo y me dice, ¿esos textos son tuyos? Sí. Me dio su tarjeta y me dice, ¿tenés más? Sí, envíamelos. Y nada más, pues después pasamos conviviendo durante la semana del festival, yo le envié mis textos y como 3, 4 días después me los envió toditos traducidos. Y me quedé sorprendida, pues, porque realmente no me lo esperaba. Yo pensaba que él me iba a dar algunas sugerencias o me iba a decir algo. Él estaba haciendo una investigación sobre poesía centroamericana y aprovechó para el festival y conocer a poetas nicaragüenses. Y pues le gustaron mucho mis textos, los tradujo y como te dije, pues yo ya le llevé a Melvin ya el libro armado, pues incluyendo la traducción. Ahora, 2007 y especialmente la Feria Centroamericana que se realiza en el Palacio, sirvió de contexto para la presentación de los primeros libros de varios miembros de esta generación. Hablamos de Yasmina Caballero, de Gabriel Moreno, de José Adiac incluso, de Álvaro Vergara. De Álvaro Vergara. Fueron varios los que publicamos en esa fecha. Y aparte también en 2007, en esta colección que prepara Merrisque, aparece el libro de Eunice Shea. Sí, también. El primer libro de texto perdido, ¿no? ¿Qué significó para vos ya publicar este libro? Me llamó mucho la atención que para vos fue en cierta forma un desahogo. Sí, es que eran textos que yo había escrito ya hacía tiempo atrás y para mí ya era como soltar las palabras, ¿ya? Era como ya un poco deshacerte, porque cuando uno no publica y andas con tus textos, sentís esa necesidad de que otros te lean, de que otros se identifiquen con lo que vos estás diciendo. Entonces, en este sentido, yo cuando ya publiqué, yo dije, bueno, ya ahora ya estos poemas no son míos, pues ahora son de la gente que los lea y que lo interiorice y que lo sienta y que le guste o no, pues, porque de todo te encontrás, pues gente que le gusta, gente que no le gusta, entonces tenés que arriesgarte a eso. Rick McAllister en el texto de introducción menciona algunos términos curiosos. Dice, por ejemplo, primero que es como una limonada refrescante, una bebida refrescante. Menciona la palabra inocencia de estos poemas, pero también la perversidad que se esconde detrás de estos poemas. Sí, bueno, es que siempre me ha gustado un poco jugar con las palabras, ¿no? Siempre, yo creo que eso es el trabajo de todo poeta, estar moviendo las palabras, transfigurándolas, acomodándolas. Entonces, el primer libro, por eso de ahí el nombre Inocente Lengua, precisamente es por esos momentos, ¿no? Que uno tiene inocencia, pero también tiene picardía, pues tiene esa ingenuidad de todo adolescente o de todo joven adulto que está en esa búsqueda constante interna de sus pensamientos y de sus vivencias. Pues. Y la referencia es un poema incluido en este libro, ¿no? Escultura. Sí, es un poema muy corto. ¿Lo recordás? Sí, claro. El poema dice escultura y dice así: quiero esculpir tu cuerpo con mi inocente lengua. Ese es el poema que da el título al libro. Y para seguir en la dinámica, te invitamos a una segunda lectura. Claro.
huecos de las paredes. No sé dónde estás, pero aún te busco. En mis carcomidos dientes, allá bajo las piedras del río. No lo consigo y sin embargo, esculco mis recuerdos en la tierra de mis uñas, detrás de mis orejas. No me canso y aún te busco. Aún te busco en mis zapatos viejos y en los huecos de las paredes. No sé dónde estás, pero aún te busco. Aún te busco. Aún te busco. Surco mis recuerdos en la tierra de mis uñas, detrás de mis orejas. No me canso, no me canso. No me canso y aún te busco. Y aún te busco. Sobre las líneas de mi cuerpo, que por ellos brote de tu mente lo más bello, lo etéreo, aquellos pensamientos secretos. Deja correr la pluma sobre mi cuerpo, conocer tu interior, esa máquina extraña con los nervios a flor. Deja correr tu sangre, donde el contacto es único, la armonía, la unión, brazos, tejido, cabeza, todo ensamblado a perfección. Déjame ver los incontables pliegues de tu cerebro, lo nunca explorado, la ciencia oculta de tu cuerpo. Deja correr la pluma sobre todo ello. Deja correr tus dedos sobre las líneas ya escritas, sobre el deseo, los miedos, el ego, conjugados en armonía con la palabra sentimiento. Siente quemar tu cuerpo, que cada parte de él me reclame, como reseca garganta. Haz un esfuerzo y toma el agua que engendra vida, luego el silencio, el reposo, la espera. Siente que la pluma se hunde en una materia viscosa. Es el pantano inerte de mi alma. Deja correr la pluma, deja correr los dedos con lasciva por los puntos cardinales de mi cuerpo. Exprésate, ocúltame como secreto compartido. Cree, llora, arrepiéntete, ríe, ama lo que crees que es justo, pero hazlo siempre frente a alguien.
el adiós, el acercamiento para dar cuerda a la imaginación, libre, indomable, como recodo virgen del alma, del cuerpo. Calla y bésame suave como caricia, que tus dedos palpiten al acariciarme, volar en tu virginidad infinita. Deja brillar ante tus ojos, deja creer en tu mano algo prohibido, como un rapto de paso, un torbellino de sueños. Dale volumen a tu fantasía, que es lo único que posee el soñador. Deja correr la pluma sobre las líneas de mi cuerpo. Desnúdate, deja tus dedos hurgar en los recodos ocultos. Que tu pluma sobre mi cuerpo y tú sientan lo que siento. Ámame, ámame, que hace tiempo te amo. Gracias de nuevo, Jardiel. Musicalización tan bella. Madeline, estamos en 2007, has publicado tu libro. Llama mucho la atención que para 2007, un año antes, Alejandra Sequeira ha publicado su libro. Antes de Alejandra, Andira publicó Andira en el 2003, más excelsa que Eva. Y bueno, hay un tema que creo que podemos abordar, que es el tema de la literatura femenina. Cuando usé este término con vos, recuerdo que brincaste y dijiste que no te gustaba llamarle literatura femenina. ¿Por qué? Bueno, porque creo que simplemente no hay una literatura masculina, ¿no? No es una cuestión de sexo o de género. Creo que la poesía y el arte en general es hecha por hombres y mujeres que simplemente tienen otros puntos de vista. Pero cuando ya tomas esos ribetes, ¿no?, de género, o esos ribetes de luchas, entonces creo que pierde un poco porque estás encasillando a la poesía hecha por mujeres. Y yo creo que las mujeres tienen una voz muy importante, y en este país es una producción muy importante en lo que hacen en las letras, las mujeres, no solo en las letras, en todas las expresiones artísticas, y solamente encasillarlas a poesía femenina. Me parece como que las estás limitando cuando hay una variedad de temas que abordan las mujeres y una complejidad de temas que abordan las mujeres, que no puedes solamente minimizarlas, pues, a decir poesía femenina, porque no, pues escriben de todo, pues. Pero ese mismo argumento que usabas para no limitar a la literatura femenina, ¿no serviría también para pedir que no se limite, por ejemplo, a asociaciones como ANIDE? Es que, mira, cuando se hace una asociación, no confundamos, ¿verdad? Cuando se hace una asociación gremial, obviamente se hace por una cuestión de promoción cultural. Igual lo pueden hacer los hombres, igual lo pueden hacer los negros, igual lo pueden hacer los indios, cada quien se asocia como quiere, pero es para una cuestión de promoción cultural, no es para crear una corriente de escritura, porque cada una tiene un estilo totalmente diferente, cada quien tiene su propia búsqueda. No es una escuela ni es una fábrica de ensamblar poetas, pues, mujeres. No, pues ANIDE fue una organización, y es una organización que lo que hace es visibilizar precisamente lo que las mujeres hacen, y que lamentablemente solamente se les había limitado a eso, pues, poesía femenina o poesía no, pues. Y muy beligerante, ANIDE. Totalmente, pues tenían su revista donde publicamos la gran mayoría de las escritoras nicaragüenses, y no solo escritoras, también tenían temas de pintoras, de cineastas, de fotógrafas, no solamente se limitaba al campo literario. El premio que tenían nacional, los dos premios de narrativa y de poesía, muy importante. Entonces, la asociación es para una cuestión de promoción cultural, no es, como te decía, una fábrica o un taller literario, pues son dos cosas diferentes totalmente. Bueno, hablamos del tema de la mente, el duelo y el dolor en la poesía escrita por mujeres. Me gustaría que abordaras un poco ese tema. Sí, hace unos años que
Estoy dentro del programa que tiene el Foro Nicaragüense de Cultura, que es otra organización que se dedica a la promoción cultural, y ellos tienen un programa específico de promoción de literatura nicaragüense. En el último año, ellos han sacado una cartilla literaria que me parece bastante acertada, sobre todo porque los textos de educación llegan hasta cierta etapa de la historia de la literatura en nuestro país. Entonces, los jóvenes o los estudiantes de secundaria no conocen a ciertas generaciones que están vivas, pues, y están produciendo y están escribiendo. Entonces, una preocupación del foro era dar a conocer eso. Y me piden que escriba una de estas cartas literarias, que precisamente ya está en la imprenta y pronto va a salir publicado y se va a distribuir en muchos colegios a nivel nacional. Y yo tomé el tema de la mujer, el duelo y el dolor. Precisamente por eso que hablábamos que nuestro país es un país de duelos, un país con duelos que no ha resuelto todavía, es un país que tiene muchas secuelas, terremotos, huracanes, guerra, hambre, tiene muchos padecimientos y como sociedad no hemos resuelto esos duelos. Y los duelos siempre y el dolor y la muerte siempre han estado muy ligados a la mujer, desde el Génesis, pues, o sea, vas a parir a los hijos con dolor, por una sentencia que de por vida la vamos a cargar las mujeres. Entonces, desde esa sentencia, nosotras las mujeres tenemos que cargar no solamente con el dolor nuestro, sino también con el ajeno. Ahora, y entonces de ese tema hablo en este carta literaria, pues, que la hice para los docentes. ¿Estos temas para vos de alguna forma son como búsquedas temáticas en común en la poesía escrita por mujeres? Definitivamente. Yo ahí pues hago es como un pequeño ensayo, pues cómo las mujeres abordan el dolor de parto, el dolor de la partida de un hijo, de la muerte de un hijo no nacido. Muchas hablan de hijos no nacidos, que es un tema muy controversial dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Los abortos espontáneos es un tema muy controversial y para las mujeres es un tema tan doloroso, ¿verdad? Es un tema tan doloroso. Entonces yo abordé cómo algunas escritoras hablan acerca de eso, de la muerte de la madre, del padre, del exilio, qué significa para alguien estar en el exilio, el dolor de perder a tus hijos o de perder a alguien porque se va al exilio. Pues entonces todos estos temas los abordan pues las escritoras de diferentes edades. No me limité a escoger a un grupo generacional o a un grupo específico, ahí pues mezclé, solamente abordé la temática y sí, pues las mujeres en su poesía hay mucho dolor, hay mucho duelo, como te decía, que es un tema que las mujeres siempre estamos muy cercanas a ello. Hemos ido hablando de diferentes facetas tuyas, de tu faceta como poeta, como relacionista pública, como gestora cultural, como ensayista, y una de tus facetas más recientes tiene que ver con el performance literario. Sí. ¿Cómo llegas a esto? Bueno, esta es una aventura que me invitó mi amiga Alejandra Sequeira, porque ella tenía un poco más de experiencia en el asunto. Ella había participado con Mulligan. Mulligan me invitó también una vez a uno de sus poesía en construcción. Hablamos pero de Mila Persola. De Mila Persola, exactamente. Pero por razones de trabajo yo no pude asistir y Alejandra participó en varios y ya tenía la experiencia. Entonces el año pasado, por unas circunstancias que nosotros estábamos ahí en búsqueda de hacer algo alternativo y distinto, pues nos encontramos con el tema de la Marilyn Monroe, ¿verdad? Una actriz que también mutuamente la admirábamos y se nos ocurrió pues hacer un experimento y el experimento resultó pues que presentamos en Managua 2 veces, nos presentamos en Matagalpa y en Granada. Al final pues fue una gira muy bonita que lo hicimos con Alejandra Sequeira, con Julio Moreno, que es un muchacho que hace artes visuales. No, Julio no participó en el Marilyn, ya me acordé. Fue Mario, fue Enrique, fue Carlos, M. Castro, nuestros cómplices que siempre nos acompañan en algunas vagancias y en algunos experimentos literarios. Ellos nos acompañaron en ese entonces y luego pues vino lo de Carlos Martínez Rivas, que fue para una presentación específica que le hicimos para el Festival de Granada. Ahora, para alguien que hace 10 minutos confesó que no se miraba hablando en público y le daba pena hablar en público,
el performance resulta tal vez el camino menos esperado. Como te dije, todo va por un proceso, pues tal vez lo que inicialmente pude haber empezado a hacer era performance, pues para ser un poco más expresiva y menos introvertida, pero no, pues uno va retándose y yo creo que el artista debe estar en constante movimiento, porque sos una persona que estás en una dialéctica, que no puedes estar encasillado siempre lo mismo, tenés que experimentar y buscar algunas cosas siempre y cuando te sientas cómodo, pues con las personas que trabajas y también cómodo con lo que estás haciendo. Obviamente Alejandra y yo no somos actrices, cuando hicimos tanto el Marilyn como el CMR, nos auxiliamos, por eso es que es un evento multidisciplinario, porque también nosotras conocemos nuestras limitaciones. Sabemos hasta dónde podemos llegar, tenemos ideas, pero no tenemos algunas experiencias. Entonces nos auxiliamos con gente de teatro. Y para nosotros fue una experiencia muy, 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 muy enriquecedora. Y trabajar con gente de diferentes disciplinas. Pero, ¿qué rol tiene la poesía en el performance? El performance es una forma de llevar la poesía a un mayor público, ¿o son dos naturalezas completamente distintas? Son dos cosas distintas, mira, son dos lecturas, digamos, distintas, porque la poesía es una lectura íntima, pues como todo texto, eso vos y el lector, pero el performance es ya para hacerlo de una manera más visual, una lectura más visual, no tanto es esa intimidad entre el lector y el escritor o el poeta. En este sentido es como llevarlo a la gente en un lenguaje mucho más visual y mucho más exteriorista, por usar un término, ¿no? Es más expresivo y menos personal, y llevarlo para todo un público, pues es ver las reacciones del público, es provocar las reacciones del público y llevar la poesía de otra manera, en otra lectura. Y del performance saltamos al tema de las influencias. Sí. Primero me gustaría que comentaras un poco tus influencias de inicio, cuáles son las influencias actuales, y que nos presentaras al autor español que escogiste para esta sesión. Sí, bueno, mis influencias, yo creo que a un escritor y a un artista te influencia todo, ¿verdad? Todo. Como te comentaba, la música, la fiesta, las vivencias. En mi casa siempre hubo mucha música, como te decía, de infancia. Entonces, todo eso te va enriqueciendo. Pero también los libros, pues, o sea, yo empecé leyendo a Verne. Me fascinaba leer Verne, pues, y estaba muy pequeña, pues. Tiempo después me di cuenta que había gente que era adulta y nunca había leído un texto de Julio Verne. Y yo empecé leyendo todo eso. Huckleberry Finn, Mujercitas, o sea, grandes libros, pues realmente. Y después ya empiezo a tener una lectura un poco más hacia lo hispanoamericano, al boom, y todo eso te va enriqueciendo, como te digo, todo eso te va alimentando. La música, el cine, los momentos que vivís, históricos, como te decía, los momentos que vivís sociales, todo eso te va alimentando y te va influenciando. ¿Cómo te influyó la maternidad, por ejemplo? Cómo me influyó la maternidad, definitivamente, que eso es un tema totalmente aparte. Pues podés hablar, cuando no tenés hijos, podés hablar y aproximarte, pero la experiencia es otra, pues. Cuando ya es parte de tu vida diaria. ¿Cómo es la maternidad dentro de tu poesía? Y no es venderla por, bueno, ahora soy madre, ahora voy a dedicarme a poesía para niños o hacer, no, es como vos la trabajás, pues, como vos la hacés. ¿Y para esta sesión escogiste presentarnos a Federico García Lorca? Sí. E igual Jardiel te va a acompañar mientras lees unos textos de él. Sí, me va a acompañar Jardiel y también me va a acompañar Uriel, que es un amigo que estudia teatro también y él hace poesía, me va a acompañar en uno de los textos. Hablando, ¿por qué escogiste a García Lorca? Bueno, me parece dentro de la generación del 27 uno de los escritores más completos, porque pues él hacía poesía, hacía teatro, él también estaba involucrado en la parte política, a pesar de que él era de una clase social un poco
digamos, acomodada, una clase social pudiente de la Granada de esa generación, él le encantaba el mundo de los gitanos, el mundo para él todos los gitanos era un misterio y un simbolismo para él. Entonces, a mí siempre me ha atraído también todo el mundo de los gitanos, me parece una vida bastante interesante, que ellos viven sin patria, ellos van a donde sea, son personas sumamente libres. Entonces, Lorca me influencia mucho también por sus imágenes, las imágenes que él tenía al escribir, y lo sorprendente que tenía de saltar de un género al otro, y lo genial con que manejaba los géneros. Y lo otro, pues, que también me gusta mucho de Lorca es que, por lo menos en los personajes del teatro, son todas mujeres, la gran mayoría, y son historias fabulosas, pues, acerca de las mujeres y de la vida que tienen las mujeres. Y no olvidemos que tiene uno de los poemas más románticos, de amor, más bellos de la literatura hispanoamericana, del que vas a leer una parte. Voy a leer un trozo, pues tiene, como te decía, tiene poemas de todo, pues, porque también tiene poemas hacia la luna muy, muy hermosos, y tiene otro tipo de poesía. Pues vamos a leer algunos textos de él. Incluyendo una parte de Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. Exactamente. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas están mirando y ella no puede mirarlas, verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha, vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, velo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba. Pero ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama. De acero, sí puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa ya es mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hasta las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de miel, de menta, de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperará, cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro de aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata.
Un carambano de luna se sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Vamos a hacer el fragmento, me va a acompañar Uriel. Y este fragmento es del poema Muerte de Ignacio Sánchez Mejía, y este fragmento se llama La acogida y la muerte. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana. A las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida. A las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte. A las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones. A las 5 de la tarde. El óxido sembró cristal y níquel. A las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo. A las 5 de la tarde. Y un muslo con un asta desolada. A las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón. A las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo. A las 5 de la tarde. En las esquinas grupos de silencio. A las 5 de la tarde. Y el toro solo corazón arriba. A las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando. A las 5 de la tarde. Cuando la plaza se cubrió de yodo. A las 5 de la tarde. La muerte puso huevos en la herida. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama. A las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído. A las 5 de la tarde. El toro ya mojía por su frente. A las 5 de la tarde. El cuarto se erizaba de agonía. A las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena. A las 5 de la tarde. Trompa delirio por las verdes ingles. A las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles. A las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ay, qué terrible 5 de la tarde. Eran las 5 de la tarde en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de toda la tarde. Gracias a Uriel y a Jardiel, por supuesto a vos también, Madeline. Para hablar del último bloque, el tema que nos reúne aquí, que es el tema generacional, Sí. Y la pregunta de cajón, ¿podemos hablar de una generación del 2000? Por supuesto. ¿Por qué? Porque obviamente todo grupo generacional o toda generación tiene un motivo, ¿no? Tiene una preocupación, tiene un estilo, tiene una búsqueda propia. Y precisamente creo que sí se puede hablar de una generación. Vos mencionabas así que uno de los aspectos que dificulta poder hablar de generación es la falta de crítica. Yo creo que la crítica es necesaria, es importante, es urgente, nos urge hacer una crítica, pero una crítica realmente basada en un ensayo, basada en un método para el que se hace crítica. El problema es que nosotros hemos heredado de otras generaciones ese sentimiento personal de rivalizar por rivalizar muchas veces, sin ningún argumento de fondo, sin un argumento contundente. Y heredamos esos mismos vicios, que yo creo que tenemos un potencial enorme, tenemos gente con unas cualidades impresionantes, me refiero a esta generación, gente con excelentes talentos, pero a veces no sabemos administrar nuestras emociones, pues. Entonces nos desbordamos, obviamente somos artistas también, pues no es que no vamos a ser tan emotivos, pero yo creo que aquí es importante que no lo tomemos tan personal. Es importante la crítica, es importante que se estudie.
no solamente esta generación, toda la historia de la literatura de Nicaragua. Creo que hay que volver a ahondar, porque hay poetas que definitivamente no le han dado un lugar que se merecen en la literatura, que no se le ha estudiado con el verdadero rigor, y a otros que se le ha inflado demasiado. Entonces, creo que hay que volver a reestudiar, a reescribir, a volver a comprometerse con la historia de la literatura de Nicaragua. Y acotabas también que esta generación, para poder estudiarse a sí misma, tiene que replantearse por qué está escribiendo. Precisamente de eso hablábamos el día que nos vimos. Una de las cosas que yo siempre me pregunto es ¿por qué escribo y para qué escribo? ¿Escribo para mi generación o escribo para el público común? Creo que esas son preguntas, pues, o sea, mis preocupaciones, más allá de que si Juan escribe mejor o peor que yo, siempre va a haber gente que escribe mejor y peor que vos. Pero en vez de estar en esas discusiones innecesarias que no nos llevan a nada más que al caos, creo que es importante que cada uno de nosotros se plantee para quién escribimos. Porque aquí nos ha tomado un elemento muy importante, que es el lector. O sea, si vos estás pensando que escribís para escritores, entonces tenés que plantear cuál va a ser tu discurso literario, tu discurso poético. Si vos escribís para el público general, que no es escritor, entonces vos tenés que también tener tus propias búsquedas. Pues, ¿a quién escribís vos? Pero es realmente una pregunta importante esto, si uno escribe para el público o escribe para su generación, porque realmente se habla de lector cero, que es uno mismo. Es decir, yo escribo para yo mismo, ¿no? Exacto, exacto. Es que recordad que esto es una dialéctica, pues yo soy mientras vos seas. ¿Me entendés? Entonces, es como cuando escribís para vos mismo y vos no lo compartís, entonces realmente estás haciendo la comunicación fluida, no lo estás haciendo. Te lo guardas para vos mismo, haces un diario, pero no te podés decir escritor hasta que otra persona no lea tu texto. Y no, es como que un actor de teatro estudie teatro y no se presente, pues. Hago este paralelismo. Entonces el actor de teatro se presenta para el público, se prepara para sí mismo, pero se presenta al público. Y lo que se ha reflejado, por lo menos de lo que vamos leyendo de este grupo contemporáneo, Pleca Generación, es una vuelta al interiorismo que ya hemos abordado en charlas anteriores. Sí, definitivo. Bueno, ahorita pues recién vengo del Festival de Quetzaltenango en Guatemala, y una de las cosas que me da muchísimo orgullo de estar dentro de este grupo generacional es que nosotros escribimos tan diferente, y me refiero a todos los que están en este libro y los que no están, que sabemos perfectamente quiénes son. Es otra cosa, pues. Nicaragua es un punto y aparte, mientras y no es que sea bueno o sea malo, simplemente es distinto. Mientras en Guatemala, en Honduras, El Salvador, todavía se está manejando una poesía más comprometida, una poesía más social, nosotros dimos la espalda a eso, definitivamente. O sea, y si abordamos el tema social, lo abordamos desde otra óptica. Somos una generación de posguerra. Sí, somos una generación de posguerra, pero nosotros no nos quedamos en ese discurso de la lamentación y el discurso de la contemplación de lo que sucedió, sino que, bueno, esto sucedió y tenemos otra postura, pues, una postura distinta. Luis Báez en la charla anterior mencionaba o criticaba a los poetas de esta generación de ser escapistas. Podría ser, pero fíjate que eso es parte de ahora que me he metido a esto del duelo que te decía y el dolor, eso es tan normal en un ser humano ante una hecatombe, ante una situación que no podés manejar, muchas veces vos escapás ante eso. ¿Para vos la poesía debe ir ligada a los temas políticos, sociales o no necesariamente? Cada quien tiene libertad de decidir qué es lo que quiere escribir, ¿me entendés? No es que necesariamente tiene que estar, no, para eso hay estilos, hay colores, hay sabores, hay infinidad de palabras, y entre más riqueza tenés, mucho mejor. Pues no es bueno ni es malo, como te decía, simplemente es diferente. Cada quien elige qué es lo que quiere escribir. ¿Y podrías identificar, digamos, puntos en común entre los miembros de esta generación? Bueno, creo que hay más puntos en común que puntos de diferencia. Lo que pasa es que hay que
que agruparlos. Hemos hablado esto un poco con Víctor, con Mario, sobre los temas o las temáticas más bien de lo que la gente aborda en esta generación. Hay una gente que habla un poco más sobre o escribe más poesía hermética, ¿ya? Donde tocan temas que para otras personas o otras personas que escriben no lo tocan, pues como es el tema de la muerte, el tema del suicidio, el tema de las adicciones, el tema, hay gente que lo toca en sus escritos, hay gente que hace otro tipo de poesía, pues un poco más amorosa, erótica, sensual. Cada quien, como te digo, tiene diferentes matices y tiene diferentes cosas. En esta diversidad de temáticas y estéticas, ¿vos te atreverías a ponerle un nombre? Es una pregunta de cajón que se ha hecho a todos. ¿A qué? ¿A la generación? A la generación. Bueno, se han dicho, voy a quedar como en ridículo porque han habido nombres tan novedosos, pues como el archipiélago, como la de los Peques, que me ha parecido tan divertida. La de los 2000, la generación de la Noluntad, pues creo que competir contra esos nombres es bastante fregado. Pero si le pusiera un nombre a esta generación, pues no sé, pues podría decirte la generación arcoíris, tal vez, para hacer en la gama de colores, la de la diversidad, dice Carlos, la de la diversidad. Creo que en la diversidad está la riqueza, y en la diversidad del diálogo y de las, como te decía, de las temáticas, de la postura. Y qué bueno que haya, a mí me parece excelente que haya crítica y que haya opiniones, que hayan debate, que hayan controversia, siempre dentro del límite del texto, porque también no sabemos separar el texto de la persona y a veces nos metemos en ataques frontales a la persona, dañamos la integridad no de la otra persona, sino de nosotros mismos, porque cuando nosotros empezamos a agredir a otra persona con epítetos que están salidos de tono, quien queda al final mal sos vos, pues, y no la otra persona. Entonces, yo creo que ahí es donde nos hace falta un poco ese tema escabroso de poder separar una cosa de la otra. Y vos me podés caer mal, pues, como persona, pero no por eso voy a degradar tu obra literaria y te voy a atacar desde ese punto. Y en este tema importante de la crítica, le permitimos al público preguntas, cuestionamientos, interrogantes que tengan con ustedes. Mientras la van pensando, hay una que recibimos previamente de Alan Palé, referido a tu libro. Él mencionaba que en el caso tuyo y de Hansel, tienen un libro publicado en inglés. Faltó mencionar ahí también el caso de Misael. De Francisco. Ah, sí, también. Y Francisco, y él preguntaba si esto servía o te había servido a vos para abrir alguna puerta y qué repercusión tenía o tuvo. Bueno, creo que sacar un libro o publicar un libro bilingüe, lo que editorialmente pues no pasó más nada. Sinceramente no pasó más nada. Pero a nivel lingüístico, y para mí fue una cosa muy interesante, porque ver tus textos en otro idioma y cuando los lees, que el traductor haya respetado el ritmo, la sonoridad, aún en otro idioma, eso es sorprendente, pues. A manera lingüística me pareció un experimento fabuloso, y es un experimento fabuloso, pues, para a la gente que le han traducido a diferentes idiomas. Yo creo que es interesante, pues, que otras personas te lean y te interpreten en su lengua, pues, y en su idioma. ¿Te sentís satisfecha de la traducción? Pues yo creo que sí, aunque pues hay alguna gente que lo ha leído, pues me ha hecho 2 o 3 observaciones, pero también el traductor tiene libertad, y cuando vos le das tus textos a alguien, estás confiando ciegamente. Claro, porque no deja de ser una reinterpretación. Exacto, no deja de ser una reescritura exactamente de tus textos, y vos estás confiando en esa persona. Perfecto. Estás confiando en ella. Preguntas del público, comentarios.
Permitirnos un poco solo para que quede grabado la pregunta, la intervención. Disculpanos. Y como siempre, cuando hagan la pregunta, por favor, preséntese para que quede también registrado. Y mi nombre es José Adán Prego. Me gusta un poco la literatura, siempre he leído y admiro pues la poesía nicaragüense y felicito a Madeline, muy linda sus poemas, siempre muy espontánea con su inocencia y con su diafanidad y claridad en su exposición, siempre mantiene su ritmo y la felicito realmente, tremendo. Y también felicito a los 2000, pues ya he venido de las 2 o 3 ocasiones y lo que me llama la atención es la diversidad de que observo, de que el grupo son muchachos jóvenes con mucha creatividad. Creo que el sentido de creatividad e innovación se lo da la formación que tienen ellos, muy diversa, porque hay filósofos, hay escritores, hay literatos, hay hasta periodistas, lo que quería estudiar Madeline, hay gente que estudió leyes, sociología. Entonces yo creo que esa diversidad le da mucho más solidez, le da mucho más consolidación y le da al mismo tiempo inherentemente creatividad pues a todos ellos, le da más, enriquece más a este grupo. Es un comentario que quería hacer, pues, y realmente lo felicito a todo el movimiento de ustedes y por el gran esfuerzo que están haciendo. Tenemos ingenieros también. Gracias. Con personas que estudiaron ingeniería, como Carlos. Pues sí, Gracias. eso es lo que le da, pues realmente enriquece todo el grupo, ¿verdad? Y lo felicito a todos ustedes por el gran esfuerzo. Perfecto. Muchas Gracias. Gracias. A la Marina. Yo me tengo que poner de pie porque si no, no puedo. Mencionabas lo de... Permíteme, Marina, una consulta, Madeline. Sí. ¿Hay algún médico? ¿Alguien que haya estudiado medicina? Sí, ahorita. De esta generación. De hoy. No, pero hay otros médicos, o hay otros escritores que son médicos, pues. No, pero de esta generación. De esta no hay, generación no. ¿verdad? Ah, ok. Creo que todavía no. Curioso. Bueno, Marina Moncada, psicóloga, por cierto. Y de los 2000 también. Y de los 2000. Bueno, ojalá. Honoraria. Yo vivo en California desde hace 33 años. Y cuando vos mencionabas la génesis de la poesía de algunas personas, ¿verdad? Que puede ser tan variada, ¿no? En este caso, en el exilio, aunque yo era, pues, me considero autoexiliada, pero al fin, yo considero, en mi caso, yo no hubiese nunca escribido, iba a decir ahorita, escrito muchas de las cosas que he escrito, si yo no hubiera estado, si yo no viviera en California, si no me hubiera ido de mi país. Quizá, tal vez nunca hubiera escrito nada, pues entonces cuando vos hablás de esos duelos sin resolver, por cierto, desde la vez pasada que estuvimos hablando ahí en el panel, me llamó la atención, me dejaste inquieta con eso. Y sí, fíjate, el exilio es un duelo que no se resuelve nunca, porque sos extraño allá y sos extraño aquí cuando venís, ¿ves? Entonces, esa diáspora, yo no sé cómo le llaman, pues ese asunto, al menos a mí, me sirvió de fuente, ¿no? A mí la palabra inspiración ni me gusta, pues, pero me gusta que vos estés dándole atención a ese asunto. Y de veras, pues, te felicito y qué bueno, porque yo me puedo, al menos yo, pues, me puedo identificar, me puedo meter ahí en ese grupito de que yo, repito, no, la condición que se tuvo que dar para que yo escribiera algunas cositas como cualquiera, pues, como uno que le dedico a mi hija, que la que está aquí conmigo ahorita, mi hija mayor, que llegó aterrorizada por la guerra, ¿ves? Entonces, ese poema, por ejemplo, en eso se basa. Entonces, nunca hubiera yo escrito eso. En mi caso, era si no hubiese sido por eso. Yo de veras agradezco que me alegra, te felicito y agradezco pues que haya un rinconcito donde podamos entrar esos exiliados. Gracias. Gracias, Marina. Somosistas. El tema del exilio en tu ensayo. Sí, hablo un poco acerca de la patria, cuando te duele Nicaragua, sí hablo un poco acerca de eso. Obviamente, vos como editor sabés que te piden tantas cuartillas, pues,
tantas cuartillas y tenés que encerrarte en esas cuartillas y el tema da para más. Definitivamente sí me animó a seguir investigando y hacer un trabajo un poco más, más profundo, porque hay muchos temas que todavía quedaron un poco sueltos y que son importantes abordarlos. En el hilo azul, en los últimos 2 números, en la edición número 3 y 4, hemos dedicado la sección de muestra literaria a los nicaragüenses que viven en el exterior. El número 3 fue Poesía Extraña, y el número 4 fue dedicado al cuento extraño. En el número 4 inclusive nos atrevimos a preguntarle a los cuentistas que participaron, que fueron cerca de una decena, qué significaba para ellos escribir desde el exilio. Y bueno, en el exilio voluntario e involuntario tenemos a personas muy brillantes, pues, de esta generación inclusive, María del Carmen Pérez Cuadra, Gemma Santamaría, Arquímedes González, Yaosca Tijerino. Y mencionan un poco sobre el tema del exilio, que como decís, da para abarcar bastante, pues. Así es, para otro estudio. Deberíamos hacer una sesión solo para eso. Otro ciclo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no hay más intervenciones, queremos agradecerles la presencia. En los comerciales de rigor, la próxima sesión, la número 5, que ha cambiado bastante. Originalmente iba a ser con Misael Duarte. ¿Perdón? Hay una pregunta para Madeleine. Sí. De Luis Topogenario. Pregunta combativa, seguramente. Bueno, una pregunta para Madeleine. Me pareció excelente la puntualización que hiciste sobre la necesidad de criticarnos y debatir con argumentos entre nosotros. Pero también eso requiere una cuota de honestidad intelectual. Quiero preguntarte si sentís que existe una disposición de diálogo y honestidad intelectual entre los escritores como para fomentar ese debate. Bueno, primero pues saludar a Luis. Un gusto que él esté en esta charla. Creo que él tocó un tema que tiene, no solamente que tiene que ver con el aspecto de formación académica, sino que tiene que ver con el aspecto de tus valores. Y para mí la honestidad es muy importante en todo lo que vos hagas. Honestidad en tus textos, honestidad incluso a la hora de presentarte, pues. Vos tenés que ser honesto al presentarte, llegar con puntualidad, el respeto hacia el público, esas cosas, esos pequeños detalles que van formando a un escritor. Él decía de que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y es ahí donde yo hago la interrogante, ¿para quién escribimos? ¿Por qué escribimos? ¿En qué momento tenemos nosotros que preguntarnos sobre esta honestidad? Y estoy totalmente de acuerdo con él, pues nosotros tenemos que tener una visión, como te decía, honesta, un poco fría, porque a la hora, cuando vos vas a analizar o vas a hacer una crítica, tenés que verlo en frío y no, como decimos en Nicaragua, con el hígado. Pues entonces este me cae mal, ahora sí lo voy a destruir con crítica literaria. Creo que vos tenés que un poco salirte y no todos los escritores ni todos los poetas son críticos literarios. Creo que lo más honesto, yo me atrevo a hacer esto porque me gusta, porque creo que lo hago desde una perspectiva de rigurosidad, de ejercicio para mí misma, porque obviamente estudié literatura y lo que he hecho, pues lo he hecho con la sencillez y el aprecio hacia los escritores, pero tratando de no meter mi parte emotiva, sino seguir un método. Y definitivamente creo que la gente más apropiada para hacer estas lecturas es la gente que estudia literatura, pues, porque a veces nos enredamos un poco, nos enredamos. Una cosa es un método para hacer una crítica, un ensayo, y otra cosa pues es una verborrea de palabras que queremos nosotros expresar sin ningún sentido, como te decía, ni argumento. Entonces es necesaria
esta lectura. A mí me parece sí que la pregunta de Luis Topogenario, que lo introdujo para quienes no lo conocen, un escritor nicaragüense radicado en Montevideo, tiene que ver más con la apertura personal a la crítica y participación sincera, separando esto que mencionábamos, pues separando la persona de la obra, y que incide no solo para que la persona que no tiene esta apertura perturbe el posible diálogo, como para que quienes puedan estar dispuestos no participen por temor a que la experiencia previa desemboque en la práctica del ataque personal y no del ataque de la obra. A mí me parece Perdón, la acertar. crítica de la obra. Sí, otra pregunta. Otra pregunta de Luis Alberto III Silva. ¿Cuáles Saludos son a los León, a mi amigo Luis. ¿Cuáles son los aportes de tu generación a la literatura nicaragüense? ¿Cuáles son los puntos débiles? Por una monografía esa pregunta. Bueno, en realidad él ya había hecho otra pregunta, pero la puso en la misma pregunta de Luis Topogenario. La pregunta original es: ¿cuáles son los puntos más fuertes y los más débiles desde el punto de vista literario de los miembros de tu generación? Bueno, yo no he hecho un estudio riguroso de todo el grupo generacional al cual yo pertenezco. Creo que quien va a decir cuál ha sido el aporte final es el tiempo, no soy yo en este particular, porque la literatura tiene que ser atemporal. No puedes ver las cosas con inmediatez, además que somos un grupo de gente que a lo sumo, bueno, a excepción de Hansel Lacayo, pues que es la excepción de todos nosotros, a lo sumo tenemos 2 libros, pues, pero la mayoría tenemos 1. Entonces, hablar de aportes apenas con un libro yo creo que es demasiado prematuro, por un lado. Lo que sí te puedo decir es que cuáles las cosas positivas, aquí lo estuvimos diciendo un poco, la formación académica, el compromiso que nosotros tenemos con la literatura, las diferentes búsquedas que nosotros tenemos. Creo que esas son cosas positivas que hay que rescatar. Lo otro es que somos de grupos distintos, somos de grupos distintos, y luego esos grupos literarios se deshicieron y ahora somos nada más gente que gira alrededor de ciertas cosas coyunturales. Por ejemplo, cuando yo conocía al grupo de Voces Nocturnas, que era Mario, Carlos, ¿verdad? Y todo, y ellos tenían su grupito literario, nosotros andábamos en otra onda, pues, que éramos el grupo de Francisco, la Alejandra, la Andira, éramos un poquito mayores y ya nosotros estábamos haciendo otras cosas y ellos apenas haciendo su revista, pues, ¿ya? Entonces, creo que eso es válido, pues. Que otra cosa súper valiosísima que me parece de esta generación es el uso de los medios, o sea, los blogs, las páginas, eso me parece valiosísimo, pues porque no estamos esperando que alguien te va a publicar, no te publican, haces tu propio blogs, que es lo que la mayoría hace. Otra pregunta. 2 preguntas más, creo que Sí. con estas podemos cerrar. Sí. La primera de Francisco Larios, se parecen las 2 preguntas. La primera de Francisco Larios es: ¿cuánta crítica literaria hay en Nicaragua y cuánta es posible? ¿Quiénes son los poetas subestimados por error? ¿Quiénes los inflados? ¿A quiénes te referís? Y la otra pregunta es de Manuel Membreño. ¿Podría por favor puntualizar más sobre aquellos poetas a los que se refiere poetas inflados en la literatura y cuáles son esos que merecen una revaloración? Bueno, Francisco No, lo de ignoro. Estados Unidos, de Miami, y Manuel Membreño de aquí de Managua, que al inicio estaba pidiendo que lo saludáramos. Aprovecho para saludarlo. Intenté enviarle vía Twitter, no pude, pero saludos, Manuel. Que decía que si hay, ¿cuánta crítica hay en Nicaragua? Muy poca. Muy poca, pues, muy poca, y pues voy a seguirlo repitiendo. Es una lástima, una verdadera lástima que el diario que había fundado Pablo Antonio, donde sí yo muchas veces leía artículos muy interesantes
de gente que hacía crítica, que era la prensa literaria, pues desapareció. Entonces los espacios se reducen más. Por otro lado, creo que a la gente no le gusta la crítica precisamente por eso, porque hay una mal conceptualización de lo que es la crítica literaria. Entonces, hay muy poca realmente, aunque hay generaciones en las universidades. A mí recién me contactó una joven que está haciendo su tesis en la universidad y me pidió mis textos porque está haciendo una investigación sobre esta generación, con un tema específico que es el erotismo abordado desde esta generación. Y ya tomó a varios escritores. Otra gente está hablando sobre el tema, por decirte algo, de la poesía oscura. Entonces, si hay una generación que se está formando de crítica en las universidades, lo que pasa es que no los conocemos o no nos acercamos. Hay dos aspectos, sí. Primero, evidentemente lo que decís, el tema de los espacios, pero también no sé si tiene que ver algo con la propia personalidad de las personas. En el caso del Hilo Azul, por ejemplo, yo como editor he invitado a la mayoría de esta generación a que envíen yo te he enviado sus mis ensayos. textos. Vos has enviado, pero la mayoría ha dicho lo voy a hacer y nunca lo hace. Entonces hay una queja de falta de espacios, y cuando se abren los espacios no... Es que lo que te decía Ulises es que tampoco es que los poetas están comprometidos a hacer crítica, que lo hagan los que quien les gusta, ¿verdad? Que hagan lo que les gusta. Crítica literaria. Los más adecuados son los estudiantes universitarios. Ahora, que decían que puntualizara que quiénes son los poetas que han sido inflados y los poetas que han sido, que hay que revalorizar. Por ejemplo, para dar un ejemplo así, creo que muy poco se ha estudiado de Ernesto Mejía Sánchez, a quien yo particularmente le tengo un aprecio increíble. Casi toda su obra es más conocida en México que en Nicaragua. Pues entonces yo creo que a él hay que reestudiarlo y hay que revalorizarlo en lo que es la escuela secundaria y lo que es la universidad. Los inflados, pues yo creo que algún día se les pinchará la burbuja, pues. ¿No te referías a autores de esta generación? No me refería a autores de esta generación, definitivamente que no me refería a autores de esta. Cuando yo hablaba de eso, hablaba de la historia de la literatura en general. La historia de la literatura en general. Cuando uno va y lee los textos, uno se da cuenta, bueno, ¿y por qué este autor lo pusieron en esta generación? Si realmente me parece que era como más de esta, pues. ¿Ve? Es un poco eso. Perfecto, Madeline. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir tus apreciaciones, y de nuevo el comercial que iba a dar hace 5 minutos. La siguiente charla, la número 5, es con Carlos M. Castro. Originalmente iba a ser con Misael Duarte de Somoza, que es el que aparece en el libro impreso. Hay una segunda edición de este libro que está online en la página del proyecto, que es www.los2000.com, donde ya aparece Carlos incluido, y probablemente al final tengamos algunos ejemplares impresos también donde aparezca Carlos. La sesión no va a ser en martes, se movió un día, como anuncié al inicio, va a ser el miércoles 29 de agosto aquí. No, es quincenal. Entonces el siguiente martes no hay, se mueve el 29. Y el martes que hubiese tocado nuestra sesión, invitamos a que vengan y acompañen a Franklin Caldera, un poeta que viene especialmente desde Estados Unidos. Es el martes 28, y convoca a El Lynch. Y el 29 el CEN convoca a compartir con los 2000 en la sesión de Carlos M. Castro.